Bien, entonces, recapturando ideas, estamos estudiando metapoblaciones, ¿listo? Y en especial estudiamos el caso más sencillo de este tipo de modelos, que es aquel donde tenemos ciertas islas o pequeños hábitats, que todos son iguales. ¿Sí? Es el modelo de Leibniz. ¿Listo? Todos son iguales. Y yo hice el ejemplo con 4 islas. Y entonces nosotros estamos interesados en saber cuál es la proporción de islas que está siendo ocupada en cada instante de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si estoy en este justo momento en el tiempo t, sub 0, digamos, detengamos el tiempo allí. Entonces yo tengo esta configuración, 0, 1, 1, 0. Ese 0 significa que esta isla está ocupada, el 1 significa que la isla está ocupada. No sabemos con cuántos individuos, ¿no? Pero ese no es la cuestión del modelo. Listo. Entonces, en este caso, esta función, ¿qué valor me arrojaría? Me arrojaría 2 sobre 4, que es un medio. Y así. Entonces, tengo esa dinámica, ¿sí? Existen unas fuerzas o unos valores que hacen que si una isla está desocupada, ¿cuál es la probabilidad de que en un instante de tiempo después esté ocupada, etcétera? Que lo dan esas constantes que son C y E, ¿no? Que se les conoce como tasa relativa de extinción en la isla y tasa de colonización. O si quieren, tasa de nacimiento y fallecimiento, respectivamente, C y E. Bueno, entonces analizamos el modelo, hicimos ciertas consideraciones y vimos cuál es la ecuación diferencial que lo configura. Una ecuación de primer orden, muy sencilla. Listo, modelo de Leibniz. Está así, esta ecuación. Donde P, pues, es una probabilidad. Perdón, es la tasa de... P es la función que me da la tasa relativa o la tasa de islas ocupadas en cada instante. ¿Listo? El modelo no tiene más que decir, ¿no? Inclusive nos atrevimos a resolver la ecuación diferencial, ¿sí? Generalmente, todos esos tipos de modelos interesa más el análisis cualitativo, que es determinando los equilibrios y la estabilidad. Interesa más eso que la solución misma de la EDO, ¿sí? Porque es un hecho notable de que son pocas las ecuaciones diferenciales que uno puede resolver en la práctica. A pesar de que hay algunos métodos, la mayoría de casos se resuelven con aproximaciones numéricas. Listo. Entonces, ahí tenemos ese modelo. ¿Cuál podría ser un modelo que generalice el anterior? Un modelo que generalice el anterior, porque aquí miren que aquí la especie que pasa de una isla a otra es la misma, pues. Si son aves, entonces solo que estamos considerando aves, todo este ecosistema. Entonces, ahorita nos interesa otro modelo más general, que se titula así, competencia entre dos metapoblaciones. ¿Listo? Entonces, ya no tenemos un solo tipo de especie, sino dos especies. ¿Listo? Entonces, si quieren, hagamos un diagrama aquí y generalicemos lo anterior. Entonces, ya tenemos dos especies. Consideremos que hay 3 islas, para hacerlo más fácil. Y consideremos 2 especies. Aunque miren que en el análisis que hicimos antes, el número de islas, pues, no entró a jugar allí. El número K no apareció en la ecuación diferencial. Entonces tenemos 2 especies. Es una diferencia sustancial. ¿Listo? Entonces ya tenemos, son 3 estados de mi dinámica, ¿no? Un estado es que
la isla no está ocupada, coloquemos aquí especie 1, especie 2. Entonces, o la isla no está ocupada, o está ocupada solo por miembros de la especie 1, o está ocupada solamente por miembros de la especie 2. ¿Listo? Esas son las hipótesis. Tenemos 3 estados diferentes. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos, qué otras consideraciones debemos tener en este modelo para simplificarlo un poco, ¿no? En vista de poder hacer un análisis semejante al anterior. Y es lo siguiente. Vamos a suponer que en una isla no pueden cohabitar especies diferentes, ¿sí? Por ejemplo, podemos inclusive suponer que la especie 1 es superior a la especie 2 en el siguiente sentido. Superior en el siguiente sentido, de que si los miembros de esta especie 1 migran aquí a la isla, ¿sí? Inmediatamente la especie 2 se extingue. No pueden cohabitar las dos especies en el mismo hábitat, en la misma isla, y que en caso de que se encuentren, entonces inmediatamente desaparece la especie 2, ya que esta especie 1 es superior, ¿sí? Eso es. Listo. Que eso ocurre instantáneamente. Si un miembro aquí pasa acá, todos mueren, todos los de la especie 2 mueren instantáneamente. Eso en aras de simplicidad. ¿Qué más dice aquí? Sí, lo que les comentaba, ¿no? La especie 1 es superior. En este caso también vamos a considerar que la dinámica, ¿cuál es la dinámica aquí? Que las islas estén ocupadas, desocupadas por especie 1, especie 2, etcétera. Que esas dinámicas, esos cambios, los siguen generando esos numeritos, la tasa de colonización y la tasa de extinción. ¿Listo? Solo esos dos números que son intrínsecos del modelo. Entonces vamos a tener ahorita dos, porque miren, antes teníamos una sola función P, P de T, que me decía la proporción de islas ocupadas en cada instante de tiempo. ¿No? Teníamos una sola función. Ahorita vamos a requerir dos, ¿sí? Porque voy a tener una función P1 que me va a indicar la proporción de islas ocupadas por la especie 1 en el instante de tiempo T, ¿sí? Y un P2 que me va a decir la cantidad de islas ocupadas en el instante de tiempo T por la especie 2. ¿Sí? Concretamente, en el diagrama que tengo pintado aquí, ¿cuánto daría P1? ¿Cuánto daría P2? P1 sería, solo hay una isla ocupada por la especie 1, una isla de 3. P2 es 1 de 3. También, solo hay una isla ocupada por la especie 2. ¿Listo? Claro, yo puedo tener muchas otras configuraciones, ¿sí? ¿Como cuáles? Puedo ser que aquí tenga 2, 1, 2. En este caso ya esta función sería 2/3 aquí. ¿Listo? O todos 2, o todos 1. ¿Sí? Todas las configuraciones posibles, los estados posibles. Entonces, estas funciones nos van a arrojar qué porcentaje de islas están ocupadas. Las islas siguen siendo iguales, homogéneas. ¿Sí? En términos de la biología, pues podemos suponer que disponen cada una, ofrece la misma cantidad de recursos naturales, ¿sí? Condiciones climáticas, etcétera,
para cada especie. Son idénticas, réplicas. Bien, entonces la pregunta es cómo voy a configurar este modelito ahora. Bien. Entonces, es natural que si tengo dos funciones, pues voy a tener que tener dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, si ustedes notan, la dinámica que se deriva de la especie 1, que es la especie superior, ¿sí? Es igual a la del modelo de Leibniz. ¿Listo? Porque este PDT me va a decir el número de islas ocupadas por la especie 1 en cada instante de tiempo T, ¿sí? Entonces, como la especie 1 superior, si ella migra a cualquier otra isla, inmediatamente la especie 2 desaparece, etc. Entonces, la dinámica de esta función va a ser exactamente igual a la del modelo de Leibniz, ¿sí? Por su superioridad, en el sentido que lo dijimos. Entonces, la ecuación diferencial asociada a P1 es exactamente igual a la del modelo anterior, que es lo que vemos aquí. Bien. Miren aquí. La derivada de P1 con respecto a T es eso. Donde C1 pues es la tasa de colonización de la especie 1 y E1 es la tasa de extinción de la especie 1. Entonces su dinámica no se ve afectada por la especie 2. ¿Sí? Es superior y en el sentido que lo digo. Bien. Ahora, la dinámica de la especie 2 sí resulta afectada por lo que ocurra con la especie 1, por su dinámica, ¿no? Y es afectada por medio de esta ecuación diferencial. Miren que es muy parecida, esta ecuación que está aquí, parecido a la ecuación que configura el modelo de Leibniz para la especie 2, si la especie 2 fuese superior. ¿No? Es decir, ahorita me algunas cuentas aquí. O sea, si la especie 2 fuese superior, se podría configurar así, ¿no? Es igual a su tasa de colonización de la especie 2, P2, 1 menos P2, menos la tasa de extinción por P2. Así sería la configuración del modelo si la especie 2 fuese superior. ¿Listo? Pero entonces tenemos que afectar esto, teniendo en cuenta que la especie 1 es superior. Entonces, ¿cómo hago esos cambios? ¿No? Tal vez aquí en la nota lo explica mejor. Vamos acá. Pregunta hasta ahorita. Si se extienden estos, si se entienden estos modelitos de metapoblaciones, más o menos lo que está pasando. Ah, bueno, aquí hay un diagrama inclusive del modelo que nos puede ayudar a entender esa última fórmula, ¿listo? Porque miren, mm, si digamos que esta isla está ocupada por la especie 1, bueno, si esta isla está desocupada, la probabilidad de que esté ocupada por la especie 1 es C1 por P1, C2 por P2, la probabilidad de que esté ocupada en el siguiente periodo por la especie 2. Son las tasas de extinción, de la especie 2, de la especie 1, bueno, ese diagrama yo creo que se entiende, ¿no? Si esta isla está ocupada por la especie 2, la probabilidad de que en el siguiente instante de tiempo esté ocupada por la especie 1 es la tasa de colonización de la especie 1 por P1, ¿no?
Este es un diagrama interesante allí que termina de complementar lo que he dicho antes. Ahora, yo quiero que veamos un poco por qué, una idea heurística de por qué se configuró esta segunda ecuación diferencial aquí. Sí. Lo único que se hizo fue esto, se le restó el P1 aquí, y se restó ese otro factor acá. Excepto por estos dos términos, sería exactamente igual al modelo de Leibniz si la especie 2 fuese superior, ¿no? Esta cantidad aquí, pues, mejor dicho, uno podría decir que mm, así sería la ecuación diferencial, el modelo de Leibniz con la especie 2 solamente, ¿cierto? Pero entonces habría que restarle, más o menos como sucede con el modelo de Lotka-Volterra, que usted le resta los cruces que pueden, que hay entre las dos especies. Entonces habría que restar C2 menos P1, ¿sí? ¿Y por qué se resta? Porque eso hace que disminuya, como la especie 1 es superior, hace que esta fracción de islas ocupadas por la especie 2 disminuya, por eso resto. Entonces uno podría pensar que resto estas dos cantidades. Una por la tasa de colonización de la especie 2 y otra con la tasa de colonización de la especie 1. Y este producto que captura, ¿sí? Pues el cruce entre las dos especies. Recuerden que en el modelo de Lotka-Volterra aparece un X por Y por allí, que dice que eso lo que hace es modelar cuando las dos especies se cruzan, ¿no? Entonces, esto que está aquí es exactamente igual a lo que está en la pizarra. Lo que estoy teniendo en cuenta los cruces con cada tasa de colonización. Si usted incorpora esto aquí, sacando factores como un C2, y esto lo resta acá, le da exactamente esta otra ecuación diferencial. Esta que está acá. Listo, más o menos una idea heurística de por qué se configura el modelo así. Bien, y nuevamente, lo que hacen de aquí en adelante es un análisis cualitativo, ¿no? Es decir, que buscan los equilibrios, los puntos estacionarios o los equilibrios del modelo. ¿Listo? Entonces tengo un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal, ¿sí? Y podría entonces aplicar la teoría de lo que hicimos con el modelo de Lotka-Volterra. ¿Sí? ¿Cómo encuentro los equilibrios? Igualando cada una de estas ecuaciones a cero, ¿sí? Que son puntos estacionarios. Ahí P1 vale igual a una constante para todo T, P2 también. Entonces, eso me van a quedar unos sistemas allí donde puedo tener los equilibrios. ¿Listo? E inclusive puedo de nuevo, podría inclusive linealizar este modelo, ¿sí? Calculando el jacobiano. ¿Sí? Suponiendo que esto es F de P1, P2, y esto es G de P1, P2. Buscar el jacobiano y puedo inclusive determinar la estabilidad de estos equilibrios que me arrojan aquí, que son 4. ¿Listo?
Entonces también puedo desarrollar todo ese análisis cualitativo. ¿Listo? Yo creo que eso lo podemos desarrollar en la próxima clase porque sí son un poco de cuentas allí. Señorita, no nos alcanzaría, además ustedes están como cansados hoy, ¿sí o no? Pero miren que este modelo de repente habla de metapoblaciones, pero nos lleva de nuevo a un sistema de ecuaciones diferenciales donde puedo aplicar las técnicas anteriores. ¿Listo? Que inclusive, yo creo que ahorita sí podría yo hablar sobre los criterios de estabilidad, que es como una especie de recetario que nos dice cuál es el tipo de equilibrio, si es estable, inestable, circular, etcétera. Solamente conociendo los valores propios de la matriz jacobiana, cuando lo evalúo en el punto de equilibrio. Bien, pero eso lo dejo para la próxima clase. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, otra cosa, ya yo creo que como ya pasamos esa etapa de hallar valores propios con lápiz y papel, y les recuerdo que algunos de ustedes ya lo usan, pero ustedes pueden colocar en Wolfram Alpha cualquier matriz de 2×2 o de 3×3 o lo que sea. Simplemente la ubican aquí en Wolfram, que es online, ¿no? Calculadora online. Y ella le arroja una información sobre esa matriz. Por ejemplo, esta es la matriz que aparece en el ejercicio del parcial. Y en el punto 3, en el equilibrio 1,1, este es el jacobiano. ¿Listo? Entonces, si ustedes colocan esa matriz allí y le dan igual, Wolfram le va a decir cuál es la inversa, inclusive le va a dar cuál es el polinomio característico. Algunos de ustedes calcularon eso a mano. Y también le arroja los valores propios, mírenlos, y los vectores propios asociados, ¿no? Listo, toda esa información la da Wolfram en cuestión de segundos, ¿no? Así que ahora en adelante ya podemos comenzar a usar esta calculadora y ahorrarnos todo ese proceso. Sí, bueno, para eso es la tecnología. Entonces, el análisis cualitativo del modelo, de este modelo, lo podemos hacer rápidamente con el criterio que voy a dar sobre los valores propios, cómo clasifican la estabilidad del equilibrio, y buscar valores y vectores propios lo hacemos con Wolfram. Entonces, todo este análisis es muy rápido. Listo, ya no tenemos que hacer todas esas cuentas. Bien, bueno, eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, luego le muestro. ¿Han usado Wolfram o no? ¿Quién ha usado Wolfram aquí? Es común, ¿no? Que lo usen. Pero si hay dudas, pues, exacto. Me preguntan y ya. Entonces, así quedamos. Entonces, que estén muy bien. Chao, chao. Enseguida les mando las notas que estoy usando, que voy a continuar usando, complementándolo con de pronto si veo necesario lo complemento con algún otro libro, pero eso es lo que vamos a usar hasta el final del curso. Estas notas. Entonces ya las voy a compartir. Bueno, Entonces, bueno, profe. Ok, eso es todo por hoy. Entonces nos vemos. Tenemos que hablar sobre la recuperación de la clase, ¿no? Pero si quieren, la vamos por WhatsApp ahí en el transcurso del día, ¿listo? Listo, profe. Bueno, chao, chao. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Vamos a tomar la sopita porque es que tengo otra clase ahorita, casi que inmediatamente. Bueno, Chao. profe. Chao. Bueno. Ahí les mando el libro.